presentes que perseguimos un mismo fin, ¿no es cierto? Quiero comenzar manifestándole, quizás yo no tenga un pendrive para mostrarles unas imágenes, ¿no?, de las violaciones que ha cometido el gobierno de Evo Morales en su gestión, pero las pruebas las tengo aquí presentes y están en este auditorio. Y a referirme a las pruebas de las violaciones que ha cometido Evo Morales, están los indígenas del TICNIC aquí presentes, que han sido masacrados por el solo hecho de pedir que no se construya una carretera, que era la carretera del narcotráfico, que iba a beneficiar solamente a los que contaminan a nuestros jóvenes y niños, y por eso fueron masacrados en el año 2011. También se encuentran los discapacitados, aquellas personas bolivianos que fueron tratados como objeto y no personas, y que después de 6 meses de pedir un bono de 500 bolivianos, Dios mío, 500 bolivianos será vivir dignamente, que sumado o dividido al dólar son 70 dólares que mi país no les podía dar, que mi gobierno, perdón. Es algo indignante para todos nosotros. También se encuentran aquí los exiliados políticos, prueba de las violaciones que ha cometido el señor Evo Morales y su gobierno. Exiliados políticos como David Cejas, como el señor Clavijo, y como aquí mi gran amigo el doctor Tapia Pachi, que valga la aclaración, es el primer juez en el mundo que ha sido exiliado de su país por cumplir la ley. Ese derecho constitucional que tenemos todas las personas de ser juzgados en el lugar donde se comete el delito. Ese fue su pecado y fue exiliado y condenado a vivir en el exilio, alejado de su familia, de su trabajo, de su economía, de sus costumbres, por cumplir la ley. Esas son las pruebas que les presento, pruebas vivientes. Está también aquí la reportera, una solamente, y hay muchas más en Bolivia que han querido acallar la voz. Eso es ahora en la actualidad mi país. Se están violando los derechos constitucionales, la libre expresión, el derecho constitucional que tenemos a la locomoción. Son 10 años de dictadura, 10 años que el gobierno de Evo Morales ha buscado perpetuarse en el poder. ¿Y por qué, queridos amigos? Porque los poderes del Estado en Bolivia están fusionados para actuar a favor del gobierno central. El Ministerio Público y el Poder Judicial se han convertido en verdugos de nosotros los opositores. Piensas diferente, te inicio un proceso y te meto a la cárcel. Así actúan los poderes del Estado en mi país, y lo denuncio aquí públicamente ante la comunidad internacional. En Bolivia existen muchos presos políticos, aquellas personas que lamentablemente no pudieron salir al exilio y ahora viven en condiciones precarias. Pero déjenme contarles una de ellas solamente. No es la más importante, sino una sobresaliente. Este joven llamado Zvonko Matković, que también cruzó las fronteras, preso en Bolivia por un supuesto caso de terrorismo, que el año 2015, en la visita del Papa Juan Pablo II, su hijo menor de 6 años le escribe una carta que después todo el mundo la conoció en las redes sociales, donde le pedía al Papa Juan Pablo II, interceda para que su padre sea liberado y pueda jugar con él en algún momento. Hechos trágicos como la matanza de estos 3 ciudadanos extranjeros en el año 2009, en el denominado caso terrorismo, que no fue nada más que un invento del gobierno central para desarticular a la derecha, a los posibles líderes potenciales de la derecha, porque cuando se gesta o se mata, se acribilla a estas personas, los denunciados en mi país fueron 39 personas, y qué casualidad que esas 39 personas eran líderes jóvenes, opositores potenciales
para en algún momento heredar esta Bolivia que momentáneamente tenemos herida de muerte en su libertad y su democracia, porque le mienten a ustedes y le mienten al mundo diciendo que vivimos en democracia, y no es así, porque el gobierno que te oprime es una dictadura aquí y en todo lugar. En la actualidad, después de 7 años de este juicio, de este ilegal juicio, por la persecución que se da a varios de los implicados, han obligado a muchos de ellos a declararse culpables en un procedimiento jurídico llamado en mi país procedimiento abreviado, para que te den una pena menor, para que puedas salir libre y no vivir en esas cárceles olvidadas, porque han quebrantado lo más sagrado que tiene la persona, la libertad, y de manera ilegal los han obligado a declararse culpables. Es por eso que, aprovechando este foro, hago un llamado a todos y cada uno de los líderes jóvenes aquí en Brasil, en Venezuela, en toda Sudamérica, que seguimos teniendo los vestigios de este régimen castrista, que es el régimen del socialismo del siglo XXI, a salir a las calles para defender lo más sagrado que tenemos, la democracia. ¿Y dónde está la democracia? Pues la democracia está en las instituciones, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial, los comités cívicos, que son los gobiernos morales de los países, y lógicamente también las Fuerzas Armadas, que están para defender la democracia. Estas instituciones que, si nosotros las defendemos, que representan la democracia, se devolverá el Estado de Derecho a nuestros países y la libertad de expresión y de locomoción, que es un derecho mundial y constitucional en todas las constituciones de nuestros países. Ese es el llamado que hago a todos los jóvenes políticos. No se queden en discursos, no se queden en sus casas, porque algún momento nos tocarán la puerta para oprimirnos. Necesitamos... En la actualidad me rehúso a que Bolivia se convierta en un narcoestado o se convierta en la sucursal del gobierno del señor Maduro. Eso no quiero para mis hijos, eso no quiero para mis futuras generaciones. Hay que pelear por la democracia y la libertad, y nuestro escenario son las calles. Para concluir, quiero presentar a este ilustre foro este informe elaborado por un joven autor, escritor en Bolivia, apartado de la política, pero muy preocupado porque la situación en Bolivia cambie. Es un informe de las violaciones a los derechos humanos que ha cometido Evo Morales en estos 10 años. Y no solo contiene nombres y fechas, sino pruebas también para que ustedes conozcan que lo que aquí se diserta en Bolivia está ocurriendo. Muchas gracias, y quiero concluir manifestando: ¡viva Bolivia! ¡Viva Brasil! ¡Viva Sudamérica libre de estos despojos mal llamados socialistas del siglo XXI! Gracias. Esta prueba que él nos acaba de dar la vamos a anexar a las resoluciones que se van a ir a los tribunales internacionales. Por favor, Willy o José Ernesto, por favor, prende. Gracias, querido David. Primeramente, agradecer a Dios por haberme permitido estar en este lugar. Asimismo, a la organización Nasrúas por permitirnos estar en este momento para manifestar todo lo que está ocurriendo y en la realidad en la que vivimos en Bolivia. A 10 años del gobierno en el cual se implementó el proyecto castrista del socialismo del siglo XXI, comandado por el señor Evo Morales, se ha ido manchando
de muchos actos, ya sea de corrupción, atentados contra la democracia, violación a los derechos humanos y muchas persecuciones políticas, de los cuales yo les voy a hablar un poco, y del punto más importante, que es el cual estamos aquí, es el tema de la democracia. El año pasado, el año 2015, el 26 de septiembre, a solicitud del Consejo Nacional por el Cambio, pidieron la modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que le permitan ser reelecto una vez más el año 2019, para que el señor Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera puedan ser reelectos. La Asamblea del Estado Plurinacional lo aprobó con 112 votos, y esta misma el año pasado, el 5 de noviembre, fue promulgada. La campaña, yo le voy a comentar un poco a grandes rasgos de cómo fue llevada la campaña. La campaña por el sí tuvo dos caras visibles, que era el señor Evo Morales y el señor Álvaro García Linera, el vicepresidente de la República. Fue una campaña desigual, porque el voto por el no a la reelección fue comandado por la juventud, a mi cabeza y a cabeza de muchos jóvenes que sin ser políticos se pusieron la camiseta, porque querían salir a las calles a defender la democracia. Porque, señores, la democracia se defiende en las calles, y es como dice aquí en las Rúas, la democracia se defiende en las calles. Fue una campaña desigual, porque el señor Evo Morales y el señor Álvaro García Linera centró todo el aparato estatal, utilizando recursos económicos y recursos humanos del Estado para financiar su campaña. Asimismo, con recursos del Fondo Indígena que le afectó a nuestros hermanos indígenas para financiar su campaña. Fue una campaña de a pie y de pulmón, porque no teníamos recursos, porque como los pocos jóvenes que seguimos que liderizamos la campaña en mi departamento de Santa Cruz, sacamos de nuestro bolsillo porque nadie nos financió. El oficialismo quería desprestigiarnos diciendo que nosotros teníamos un jefe fuera del país que nos financiaba la campaña. Eso es falso. Nosotros, como la juventud desinteresada, como defensores del Estado de Derecho y la democracia, liderizamos una campaña. Y eso se vio reflejado el 21 de febrero, que se llevó a cabo el referéndum por la modificación del artículo 168, en el cual ese día nosotros nos dirigimos a todos los recintos en el cual cada boliviano fue a emitir su voto. El no ganó con un 51% supuestamente. Sabemos muy bien que no existe una separación de poderes en mi país, que es uno de los principios fundamentales de una democracia. Manipularon, señores, manipularon, porque nosotros, a mi parecer, hemos dado con más de un 70%. Ahora, señores, lo que venimos a denunciar es que el señor Evo Morales ha manifestado en los medios de comunicación que sí o sí él va a tener su segundo tiempo hablando de fútbol, ya que él tanto le gusta hablar de fútbol. Y yo ahora aquí en Brasil le digo, señor Evo Morales, a usted ya le hemos sacado tarjeta roja. Le hemos sacado tarjeta roja, señor Evo Morales, ya que usted tanto le gusta hablar de fútbol. Y me quedo con esta frase, señores, sin hacerlo muy largo. Hay de aquellos jóvenes desposeídos de nobles ideales que prefieren podrirse en la inercia y no quemarse la acción. Y yo en este momento he decidido estar en acción, señores. Y vamos a incentivar a la juventud de Bolivia que siga, porque el proyecto castrista del socialismo del siglo XXI no va más, señores, no va más. Me solidarizo con el pueblo venezolano que la doctora nos ha manifestado, que la verdad me llegó, porque es la triste realidad. Eso es lo que deja el virus del socialismo del siglo XXI. Y es por eso, señores, que la dictadura en mi país no es un mito, sino una realidad. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Valti Ewes, dirigente vecinal de Santa Cruz de la Sierra. Agradecer la invitación de los organizadores del foro. No tenía previsto hablar, pero vi por conveniente pedir la palabra, porque en Bolivia están aconteciendo dos hechos en las últimas semanas que son trascendental para Latinoamérica y sobre todo para Bolivia y para Brasil. Conversaba con el señor Fernando Tiburcio
y le pedía prácticamente que interponga sus oficios y que haga llegar al Estado brasilero el siguiente mensaje. En Bolivia está por aprobarse una ley sobre la hoja de coca, donde quieren legalizar mayor cantidad de hectáreas de sembradíos de coca, lo cual lo hemos escuchado a los disertantes brasileros, saben muy bien a dónde va a parar ese excedente de coca, a la cocaína. No tenemos por qué esconderlo y tenemos que denunciarlo, porque es una lucha conjunta que debemos tener todos los países del mundo. La coca, en Bolivia antes se la producía la cocaína, pero no había muchos consumidores. Hoy nuestras escuelas están plagadas de consumidores, nos está haciendo un daño a nuestra sociedad. A Argentina también se le lleva cocaína. Al Paraguay también se lleva cocaína. Un reportaje nos decía que aproximadamente 20 avionetas pasaban al lado argentino transportando cocaína. Pero ¿por qué debe ser de mayor preocupación para Brasil? ¿Y por qué Brasil tiene que manifestarse en contra de esta ley? Porque donde más daño está haciendo la cocaína es precisamente al Brasil. La semana pasada murieron en una ciudad fronteriza de San Matías 4 personas asesinadas en pelea de 2 carteles brasileños, Comando Capital y otro que es grande. Eso nos está llegando y ya nos está tocando. En la ciudad de Santa Cruz los ajustes de cuenta víctimas del narcotráfico son frecuentes. El gobierno niega la presencia de carteles, pero sí mueren colombianos, peruanos, mexicanos, hasta sudafricanos, señor. Entonces, se está produciendo mucha cocaína, estamos destrozando nuestra sociedad y la sociedad de otros países. Y Brasil, como hermano mayor de Latinoamérica, es urgente de que se manifieste en contra de esa ley. Tiene que hacerlo, como tienen que hacerlo todos los países con los que limitamos. Al Chile también se le está inundando de cocaína, a todos los países, menos al Perú, que también es productor de cocaína. Pero debemos manifestarnos, y eso le pedimos encarecidamente que lo hagan con urgencia antes que aprueben una ley que yo la califico como maldita, porque va a deteriorar la salud de muchas familias, va a deteriorar la seguridad ciudadana de muchos estados, y contra eso tenemos que luchar todos nosotros. Otra cosa importante que me parece que el gobierno brasilero nos puede ayudar. El gobierno boliviano está encarando una serie de proyectos para construir 2 represas, el Bala y el Chepete, como lo han denunciado los hermanos del Tigre. Van a producir una cantidad muy grande de megavatios, pero que no sabemos a quién se lo vamos a vender, quién va a comprar, pero le vamos a causar un daño a nuestro medio ambiente y a la ecología de los bolivianos. Brasil, por lo menos, no ha manifestado el interés de comprarnos energía eléctrica. No pasa lo mismo con el gas, pero es importante que el gobierno comience a decir que no está interesado en comprarnos energía eléctrica. Ayúdennos con eso, ayúdennos a proteger nuestro medio ambiente y nuestros parques naturales. Ya nos han marcado el tiempo, pero hago énfasis, colabórennos con esos 2 puntitos que le hemos pedido para que repercuta a nivel internacional y repercuta en la ciudadanía boliviana. Muchas gracias. Cristian Tejada tiene la palabra. El socialismo es la filosofía del fracaso, el credo de la ignorancia. Su virtud inherente es la distribución equitativa de toda la miseria humana.
Nosotros, como Bolivia, Cristian Tejada, como representante del grupo G21, estamos en contra del socialismo, que es un cáncer para Latinoamérica. Estoy aquí agradecido por Narrúas por la invitación. Voy a exponer 5 puntos claves, por cuestión de tiempo, por qué el Foro de Sao Paulo es un clan siniestro para acabar con la democracia de nuestros pueblos. Voy a pasar uno por uno. Voy a ser muy breve y muy corto en las diapositivas. El Foro de Sao Paulo es un foro de partido de grupo de izquierdas, de latinoamericanos fundados por el Partido de Trabajadores del Brasil. De acuerdo con sus fundadores, el foro fue constituido para reunir esfuerzos por los partidos y movimientos de izquierda para debatir sobre el escenario. ¡Qué falacia más grande! Hemos sido vilmente engañados. Yo tengo un lema en Bolivia, y ese lema yo quiero que se distribuya a nivel Latinoamérica. El que no lee está condenado a creer lo que le dice. El que no lee está condenado a creer lo que le dice. Anótenlo bien. Necesitamos tener mayor lectura. Necesitamos esparcir el mensaje de lo que es este foro siniestro de Sao Paulo. 5 puntos. 23 países pertenecían al Foro de Sao Paulo cuando se inauguró en 1990. Entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, etc. De los 23, en la actualidad, 10 países gobiernan Latinoamérica: Bolivia, Chile, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Yo quiero hacer una pregunta públicamente. ¿Cuál de estos países está bien económicamente? ¿Cuál de estos países tiene a su gente contenta? ¿Cuál de estos países no está pasando hambre y miseria? Pregunto yo. El socialismo es la filosofía del fracaso. Los 5 postulados que yo he preparado, que están en la carta final del Foro de Sao Paulo. Número 1, mantener los espacios conquistados, en especial los gobiernos nacionales. ¿Cuál es el plan? Ustedes se han preguntado, ¿cuál es el plan para conquistar los espacios de los gobiernos nacionales? El pseudo llamado populismo. El pseudo llamado populismo. Aquí voy a entrar a lo que pasa en mi país, y seguramente muchos de ustedes van a compartir lo que pasa en sus países con estos postulados. En Bolivia, el populismo se transformó en compra de conciencias. El gobierno autoritario de Evo Morales está comprando la conciencia del pueblo, pero la conciencia de las personas corruptibles, la conciencia de las personas que no tienen valores y no tienen principios, la conciencia de las personas que necesitan, como chupasangres, agarrarse del poder y no piensan en nuestras familias, no piensan en nuestros niños, no piensan en nuestros abuelos. De esas personas están comprando el poder. Aquí en la fotografía, que pueden ver que está publicada del Nuevo Día, está el presidente Evo Morales regalando cheques a los municipios. Valga la redundancia, regalando cheques a los municipios. Pero no con plata nuestra. Lindo sería que sea con plata nuestra. Esto es con plata de Venezuela. Esto es con plata de China. Esto es con plata del imperio transversal, que es el narcotráfico. Esto es con plata prestada. Bolivia está hipotecada en la actualidad. Pero lo más curioso de esto, que el presidente Morales regala estos cheques con toda ilegalidad y no siguiendo los pasos procedimentales de ingreso de dinero, meses, días, inclusive horas antes de su elección, horas antes de su campaña política. Eso es el pseudopopulismo. Bolivia, estimados miembros de este foro, no necesita limosnas. Bolivia es rica, Bolivia es productiva, no necesita limosnas como nos está dando el presidente. Entrega de canchas de césped, fuente El Deber, un periódico importante. Presidente Morales nos está poblando de canchas de fútbol, pero nos está quitando el pan a nuestra gente. Presidente Morales regala canchas de fútbol a lo que nunca en la historia se puede concebir. En una conferencia de prensa el presidente Morales indicó y dijo: es preferible dar canchas de fútbol que hospitales.
Anótelo bien. Es preferible dar canchas de fútbol que hospitales. Eso es el pseudopopulismo. Con una inversión de 1.5 millones de bolivianos, que equivale a algo de unos $300.000, cuesta una cancha de fútbol. Bolivia, para conocimiento público, tiene 368 municipios, de los cuales hay 45 canchas en cada municipio. Imagínense el dinero que se gasta en mi pobre país. Imagínense el dinero que se derrocha con este pseudopopulismo para comprar conciencia. Actualmente, ese dinero que va destinado a las canchas de fútbol deberían de ir destinados a nuestros hospitales. Aquí hay una fuente del periódico actual que dice, lo leo textualmente: La Patria, equipos en mal estado del Hospital General deben ser acondicionados. Nuestros pacientes están muriendo. Nuestra gente se está muriendo mientras nos regalan canchas de fútbol. Nuestra gente se está muriendo mientras nos ponen migajas de bolivianos en el bolsillo, migajas de dólares, migajas de reales en el bolsillo para callar nuestra voz. Nuestra gente se está muriendo. Estamos siguiendo el paso de Venezuela. Yo prefiero 1000 veces morir o podrirme en la cárcel que llegar a donde está Venezuela en este momento. Por eso tenemos que luchar y ser fuertes y ser consecuentes y sin miedo. Sin miedo. La verdad nos hará libre. Sin miedo. Este aviso está hecho en uno de los hospitales más grandes de la ciudad de La Paz, que dice textualmente: aviso importante, se suspende curaciones por falta de personal. ¿De qué socialismo hablamos? ¿De qué socialismo hablamos? ¿De qué pseudo-socialismo hablamos si nuestra gente se está muriendo por falta de personal médico? ¿De qué socialismo hablamos si damos un discurso en la OEA, damos un discurso en los foros internacionales y nuestra gente se está muriendo por falta de personal? ¿Qué testimonio estamos dando de fe y qué credibilidad tenemos en nuestro mismo pueblo boliviano si hablamos una cosa y mostramos una cara a nivel internacional y en nuestro país está muriendo la gente? Miren cómo están nuestros pacientes. Miren cómo están nuestros pacientes. Se están muriendo, no hay espacios, no hay camas, no hay sillas, no hay equipamiento médico, pero seguimos con canchas de fútbol. Seguimos con plata en nuestros bolsillos, migajas, pan y circo, como en Roma. Seguimos así. En pleno siglo XXI seguimos como en Roma. La lavandería del hospital se halla en mal estado. No tenemos ni siquiera tenemos los equipos adecuados para esterilizar lo que se va a utilizar en los hospitales. Esto me hace recuerdo a un documental que he visto. Estamos igual que en Siria en el sentido de esterilizar lo que se necesita para los hospitales. Miren, las imágenes hablan por sí solas. Así se lava a mano lo que se debería de lavar en equipamiento médico. Pero seguimos regalando la plata. Seguimos comprando conciencia. El modelo del gobierno boliviano, primer postulado. Hemos visto que en este primer postulado, que es mantener los espacios conquistados, se rige a medida del pseudopopulismo. Dar migajas para que la gente se calle. Dar canchas de fútbol para que la gente no hable. Intimidar con la fuerza pública para que la gente no reclame. El pseudopopulismo. Dan pan y circo como en Roma. Plan siniestro del Foro de Sao Paulo número 2. Debilitamiento de las Fuerzas Armadas para dar paso a las guerrillas y al imperio transversal. El debilitamiento de las Fuerzas Armadas en Bolivia ya comenzó desde la llegada del presidente Morales. Presidente Morales tomó posesión y a los 4 meses 3 promociones de coroneles que deberían de ascender, que tenían sus principios, sus valores para
proteger la constitución política del Estado, los mandaron a la banca. Los votaron como perros. 3 promociones, no una ni 2, 3 promociones a la banca. Y subieron gente servil al gobierno. Subieron gente que le gusta el pan y circo. Subió gente que le gusta tener ese populismo. Nuestros militares ahora en Bolivia, y no me enorgullecen nada, y me da una vergüenza a nivel internacional, ha perdido su jerarquía castrense. Años antes el militar era un tipo respetado, era un tipo honrado, era un tipo donde sacaba en cara a Bolivia, levantaba en alto la bandera boliviana. Hoy en día, gracias al debilitamiento del plan siniestro del Foro de Sao Paulo, nuestros militares hacen panes, son panaderos. Las imágenes hablan por sí solos. Entregan bonos nuestros militares, entregan bonos. No protegen las fronteras, están a servicio del socialismo. ¿Por qué? Porque los han debilitado económicamente. Ese es el plan siniestro del Foro de Sao Paulo. Los han debilitado de tal manera donde nuestros militares ahora, en vez de defender la democracia en Bolivia, los militares, en vez de hacer respetar la constitución política del Estado, se dedican a hacer pan, se dedican a dar bonos, menos a hacer lo que la constitución política del Estado les obliga y les ordena. ¿Cuál es el propósito de debilitar las Fuerzas Armadas, según el Foro de Sao Paulo que se está viendo en Bolivia? Trabajar con los imperios transversales. ¿A qué se llama imperios transversales? ¿A qué llamo yo imperios transversales? Narcotráfico. Estados Unidos dice que Bolivia fracasó en su lucha contra el narcotráfico. El narcotráfico, el problema más grande de Bolivia. Nos estamos inundando de narcotráfico, ese imperio transversal poderoso que daña y mata a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no tenemos una fuerza armada, no tenemos unos militares que protejan, que nos protejan, que nos cuiden. Están haciendo pan. Están haciendo pan por el debilitamiento. No tenemos armas. Han perdido inclusive su ideología de patriotismo los militares. Y el imperio transversal del narcotráfico nos está inundando. Los corredores del narcotráfico, Bolivia es el corazón de Sudamérica. Por ende es el corredor del narcotráfico más grande de Latinoamérica. Es donde el gobierno brasilero, el gobierno argentino y los gobiernos de Latinoamérica tienen que influir y meter gente para que eviten el tema del corredor del narcotráfico. Bolivia es un corredor del narcotráfico y productor de narcotráfico. Segundo imperio transversal, tráfico de armas. Bolivia, lo mejor que tenemos, ingreso de armas. Fuente Bolivia TV. Boliviano es sentenciado en Estados Unidos por tráfico de armas. Este es el segundo imperio transversal que más plata ingresa por el pseudosocialismo. Estas armas están ocasionando que aumente la delincuencia en nuestro país. Todos los días hay robos, asesinatos, secuestros, porque hay cantidad de armas. El imperio transversal número 2. Trata de personas, el imperio transversal número 3. Pobreza alimenta delito de tráfico de personas. Un estudio reciente dice que en una semana hay 150 denuncias de trata y tráfico de personas en Bolivia. Bolivia no es un país muy grande, tiene 10 millones de habitantes, todo el territorio boliviano. 150 personas diarias que se denuncian por trata y tráfico de personas es porque el imperio transversal está en Bolivia. Ese imperio que le genera ingresos al gobierno socialista está en Bolivia. ¿Cómo se logró este ingreso del imperio transversal del narcotráfico? Lo primero que hizo el presidente Morales cuando ingresó a Bolivia fue sacar a la DEA. Sacó a la DEA de Bolivia. ¿Para qué? Para que gobierne el imperio transversal y puedan tener dinero para comprar conciencias. Plan siniestro del Foro de Sao Paulo número 3.
el poder total de los órganos del Estado. Hoy en día Bolivia está todo ligado al presidente Morales y a sus asesores, ministros. No pasa ni una firma si no es por el presidente Morales o la venia como dictador. Está coartado el órgano judicial, está coartado el órgano electoral, la Contraloría del Estado boliviano está manchada, está a favor del gobierno, el Tribunal Constitucional lo mismo, y el Defensor del Pueblo. Nuestro Defensor del Pueblo, que tiene que defender a los bolivianos, está a favor del gobierno, está parcializado a favor del gobierno. El plan siniestro del Foro de la Democracia es tener todos estos órganos a favor del imperio, a favor del socialismo. Plan siniestro número 4. En las imágenes que ustedes ven al principio, tenemos dos grandes periodistas, que es la señora Amalia Panda y el señor John Arandia, que han sido perseguidos paulatinamente porque tienen mucha crítica hacia el gobierno. No existe una libertad de expresión coherente. No existe una libertad de expresión en la cual yo como boliviano puedo ir a hablar a la televisión. Está coartada la libertad de expresión. Y ese es el plan del foro del foro de Sao Paulo. Cristian, por favor. Sí. Plan siniestro número 5, erradicar la oposición. Con esto termino. Están siendo procesados los opositores de Bolivia. Sí, pero ahora está siendo perseguida también. Ahora también está siendo perseguida. La oposición está siendo perseguida también. Hay varias personas. La denuncia de Bolivia tiene 774 exiliados. 774. Ni en dictadura se vio eso. La propuesta, querido foro, es luchar juntos, unidos, fortalecidos. Me despido con este pequeño lema que lo saqué yo de Luis Carlos Galán Sarmientos, que dice: por la libertad, por la justicia, por la paz y por la democracia de Latinoamérica. Siempre adelante ni un paso atrás. Y lo que fuera menester sea. Muchas gracias. Bueno, quiero mostrarles en este momento una parte de lo que es nuestra realidad en Bolivia, sobre lo que es el Chapare, donde se fabrica la pasta básica de cocaína. Quizá a un comienzo ustedes vean una receta que lo es en el ámbito de la fabricación, pero es una receta que el gobierno le distribuye a cada familia y los obliga a sembrar y a fabricar. Aquí en este video muchos van a recapacitar, van a ver niños fabricando cocaína, donde se les ha coartado su niñez, donde ellos deberían estar estudiando, donde ellos deberían estar jugando como cualquier otra criatura de esa edad, donde se debería buscar lo mejor para ellos. Entonces voy a dar paso a paso, van a ver las personas, los niños cómo fabrican y los supervisores del gobierno obligándolos y dándoles este tipo de recetas. Este video fue un trabajo de una persona que lo hizo clandestina, logró salir con vida porque entrar al Chapare es muy difícil. No hay periodistas de ningún país que haya logrado entrar a firmar lo que se está viendo en este momento.
pede para diminuir a luz. Pede para desligar a luz. Eso es lo que está sucediendo en el trópico cochabambino. Es una ciudad o un municipio, el único lugar donde se siembra una hoja que tiene fuertes alcaloides para la fabricación de cocaína.
Es el lugar donde prácticamente el 70% de los parques han desaparecido, fruto del sembradío de coca. La planta de coca es una planta muy caliente para la tierra, donde solamente tiene 5 años para poder sembrar esta planta y luego la tierra erosiona. Tienen que buscar ellos más lugares, por eso que ellos son depredadores y van deforestando cada vez más lo que son las selvas tropicales. Aparte de quemar los bosques, ellos también contaminan los ríos, porque todos esos desechos que estamos viendo ahí de los químicos, eso los tiran ellos al agua. Entonces ahí ya va matando la fauna de los ríos y eso va y desemboca todo al río Madre de Dios o al Amazonas. Entonces el daño que están ocasionando los gobiernos socialistas, porque aquí ha habido una complicidad de todos los gobiernos socialistas, donde el daño ambiental que han ocasionado y están ocasionando es grande, no tiene límite. En este momento, en este foro, se lo he mostrado para que todos hagamos una fuerza común. Todos luchemos para frenar todo ese sistema que solamente esclaviza a la familia. Hemos visto niños que ya no sonríen, desvelados, prácticamente drogados, porque los drogan para hacer eso, para que ellos no logren sentir el cansancio. La ironía de la vida, niños haciendo cocaína, y en Brasil hemos visto en las calles niños consumiendo la cocaína también. Entonces, yo lamento muchísimo que los organismos internacionales se hayan hecho de la vista gorda en este sentido, porque el daño que se hace a las familias, no solamente en Bolivia, lo hacen todos los que consumen, y no busca una clase social, porque el que entra en ese esquema puede ser clase alta, clase media, clase baja, todos son víctimas de esto. Solamente trae desgracia y luto para toda la familia. El socialismo se ha concentrado totalmente en estos lugares, más que todo hoy día Bolivia. Ellos defienden, a Bolivia van a defender prácticamente el gobierno de Evo Morales por la causa de esto. Ahí tienen la sustentabilidad económica para corromper a la gente. Ellos ya acabaron con los dineros de los pueblos, acabaron con Venezuela, acabaron con Bolivia. Ahora ellos están buscando la ilegalidad. Mi país está haciendo de todo para poder exportar su producto de Chapare. Tanto así que Bolivia no tiene salida al mar, alquila sus banderas para barcos extranjeros, han sido encontrados con droga y con armas yendo al Medio Oriente, sin ninguna finalidad, donde todos los bolivianos prácticamente estamos sometidos a los organismos internacionales. Es raro el boliviano que salga de las fronteras de Bolivia y no sea revisado o mirado por narcotraficantes. Esa es nuestra dura realidad. Del Chapare, donde se creó el aeropuerto internacional de la cocaína prácticamente, semanal salen los aviones militares de Venezuela cargados directo a Venezuela. De Venezuela viene la distribución, a dónde irá nadie sabe, pero eso es un secreto a voces para todos. El tema de la fabricación de cocaína es una de las razones de lo que el gobierno y sus sindicatos quieren expulsar a todos los indígenas. Hemos visto un indígena como Marcial Fabricano, se opuso a la deforestación, se opuso a una carretera que casi le cuesta la vida. Fue azotado, fue masacrado, su casa fue quemada, como él y otros dirigentes también que están presentes aquí. Es una dura realidad lo que nos ha sucedido. Hemos vivido también nosotros en nuestra ciudad, en 2008, lo que Venezuela hoy día está sufriendo. Los jóvenes perseguidos, encarcelados, tenemos presos políticos, tenemos personas desaparecidas en todos estos temas. No tenemos justicia, no tenemos a dónde acudir. Entonces, valen las oportunidades que se nos dan en estos tipos de foros para que nosotros podamos denunciar y dar a conocer
nuestra realidad. La complicidad que han tenido los organismos internacionales en estos temas importantes. Podemos decir que ha habido hasta soborno. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado al ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez, gritar al secretario de la OEA? ¿Por qué? Porque se supo públicamente que había dinero de por medio. Por eso se cegaron todos. Y no fue casualidad eso. Este foro es muy importante para todos los países vinculados, para que podamos unirnos más, para que podamos luchar y expresarnos y gritar todos juntos por una libertad y para un mejor vivir de nuestros hijos y de todos los que vienen atrás. Porque prácticamente en este momento América Latina está dañada en lo más profundo de su corazón, que sería nuestra gente, nuestros hermanos. Eso quería mostrarles y pedirles a todos unidad, y que este foro, que ya está llegando a su final, nos sirva de experiencia para todos y sigamos adelante luchando en este tema. Muchas gracias. Gracias a los panelistas por su presencia y por las denuncias que fueron escuchadas. Y bueno, esto no termina aquí, ¿no? Está previsto para acabar que horas? Agora não tem mais. Então, a gente tá um pouco atrasado. Vai acabar, né? Estamos atrasados, não tem o horário certo. Ahora tendremos la última mesa del Foro Internacional, donde pondremos personas de varios países.